a la escala cromática de todos los colores, de la composición de los colores. Pero, ¿por qué se llama círculo cromático? Porque está hecho de una forma plana. El círculo, o sea, cuando yo hago un círculo, no tiene volumen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo agrego volumen? Agrego sombras, ¿verdad? Y luces, y entonces ya deja de ser plano y se transforma en una esfera. El círculo cromático es limitado, porque después viene la esfera cromática. La esfera cromática, ¿qué incluye? ¿Qué colores faltan aquí? Tenemos amarillo, azul y rojo, ¿verdad? Y tenemos así, amarillos anaranjados, ¿verdad? Después rojos, violetas, azules y amarillos, verdes. ¿Cierto? Ok, ¿qué colores faltan? Blanco y negro. Yo puedo colocar el blanco acá, o me puedo colocar el negro acá y el blanco acá. Como quiera, se puede hacer de las dos formas. Generalmente se utiliza el blanco acá y el negro afuera. Pero sigue siendo limitado. Yo les puedo pasar, es más, podemos buscarlo por internet y yo les paso ahorita la esfera cromática. Primero el círculo cromático, que los voy a pasar. Vamos a buscarlo aquí. Dime. Bueno, ahí lo tiene Pancho y este es el adecuado. Esto en Marlene y el arte, cualquier. Me lo vende. También en, ¿cómo se llama? Tailoy. ¿Ah? Porque él está investigando su color y su. Bien, aquí tienes dos. Red y. Y aquí tienes la composición. A ver si lo podemos ver. Aquí está. Por ejemplo, a ver, observen acá. ¿Qué significa esto? Tenemos acá el rojo y con la combinación del verde te da el marrón. El rojo con este verde, el marrón se hace más oscuro. Con este verde turquesa, más oscuro. Con el azul pasa a violeta. Y entonces aquí tienes todas las escalas, mira, hasta los colores análogos. Y por este lado, los complementarios. Colores complementarios, colores análogos y todo eso, ¿no? Bien, pero aquí aparece este círculo cromático. Pancho, ese es el que está acá. ¿Ese es ese? Ese es este. El número 1. Tienes que buscar que en vez de rojo sea magenta. Magenta. Entonces, bien, vamos a buscar acá el del magenta, que lo voy a buscar. Sí, por eso dice que hay tres, pues. El marrón es el magenta. No. Es el fuerte. El magenta es como fresa. Sí, un rojo fresa. Muy bien. Como este, más o menos. Ok, ya, yo les voy a mostrar dos. Vean los colores acá. No vamos a hablar de cómo se llama cada color. Vean ese círculo cromático y vean este círculo cromático. Los violetas. Aquí está el magenta, ¿no? El que yo buscaba, el rojo, este de acá. ¿No los ven más opacos? Más grises. Sí. Ese es este. Perdón, esa es una pregunta que quería hacer. Una vez, creo que fue durante... Se los comparto, voy a compartir los dos. A ver, ya. sí. Vamos a compartirlo y después lo comenta, para que no se me pase la... Vamos a ponerlo aquí en el grupo. El número 1... Saluda. Perdón, ya, espera. Este de acá, aquí, así. Muy bien, ahí está el primero. El segundo es el que yo quiero que ustedes aprendan a utilizar. Tienen que abrir los dos. Gloria, lo abres, tomas una captura de pantalla para que porque en uno se ven letras. Entonces, para que se vea. Es cuando se utiliza magenta. Claro. Entonces, cuando tú conoces el segundo, que te estoy hablando que es
¿Cuál es el primario? ¿El Ajá. magenta o el rojo cadmio? El magenta. El magenta es El magenta. primario. A la ausencia del magenta, Va el rojo. puedes usar el rojo de cadmio, pero ¿cuál es mejor que el cadmio para un círculo cromático? O sea, para tú preparar unos colores vibrantes y no tienes el magenta, entonces tiene que ser el alizarín. El rojo de alizarín es el que te va a suplementar el magenta. No es el primario máximo, pero sí se aproxima y te da una vibración en tus colores, te da más vida en el color. Y eso lo vamos a ver, o sea, yo quiero, mira, esto tenemos que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Y lo podemos hacer, mira, lo podemos hacer con acuarela, pero yo recomiendo con acrílico, o sea, o hacerlo con acuarela y hacerlo con acrílico, para que ustedes entiendan, no es que uno sea mejor que el otro, es que los dos tienen unas dificultades totalmente diferentes. Aquí sería, en vez de rojo, magenta. ¿Y cuál es el azul que va acá? Es el cian. El cian es casi como un azul celeste. Pero ustedes han visto los colores de las impresoras. ¿Han visto el azul? Que ese es el cian. Y lo voy a buscar acá. Mira, ya te voy a decir cuál es el primario. Vamos a ponerlo acá. Y voy a poner aquí, mira, aquí se ve el magenta. Y ve cómo queda el rojo. Cómo queda el rojo como un color secundario. Ni siquiera es el naranja. ¿Ya ves? Mira dónde queda el rojo. ¿Y cuál es el primario? Este amarillo, que aquí casi se ve un amarillo limón, pero es por la incidencia de este verde que está acá. No sé si ustedes lo pueden captar allí. Pero vamos a ver el magenta. Vamos a buscar acá para que veas cuál es el primario. Yo el magenta. Magenta. Como para oscurecer. Mira el magenta, hay distintos tipos de magenta, ojo, pero hay que saber ubicar. Ese es el primario, ese es el magenta. Con este magenta, tú preparas el rojo que tú quieras. Puedes preparar el rojo de cadmio, el rojo de alizarín y todos los naranjas que quieras. Entonces con el rojo tú no puedes preparar, jamás vas a poder preparar magenta. Con el otro rojo. Ni con el de cadmio, ni con el alizarín vas a poder preparar magenta. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero primario. Ah, o sea, ese es un color original. Claro, o sea, tiende, no es que sea rosado, cuando le agregas blanco, lo llevas al fucsia. Entonces, claro, allí, búscame el magenta allí, no lo vas a conseguir en ese círculo cromático. Ya, no, espera, te voy a comentar algo. ¿Qué pasa cuando le quitas un color a la impresora? Deja de imprimir, empiezas a ver la fotografía media extraña, pero se ven los colores, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Entonces, cuando tú tienes los colores, es más, hay unos cartuchos que tú puedes cambiar los colores y tú puedes suplementar el magenta y colocar rojo. Ahí está. Ahí falta color. Aquí falta el magenta. Ya, entonces miren. Vean, aquí está, por ejemplo, ¿por qué todo se ve verde? Porque está amarillo y azul. Y aquí cuando agregas el magenta, vean el amarillo y el magenta, sale ese color rojo, que aquí en este caso tiende a marrón. Pero acuérdense de algo, que aquí también hay negro. ¿Y qué pasa cuando quitas el negro de la impresora? ¿Deja de aparecer el negro? No, aparece un gris plomo, que es la mezcla de todos los colores, ¿ok? Que es la suma de amarillo, magenta y cian. No te da el negro absoluto, porque el negro es un color que está elaborado con carbón o titanio. Por ejemplo, en el blanco, que es blanco titanio o blanco de zinc, pero son colores que son químicos, ¿verdad? Por óxidos, ¿verdad? Y les comento otra cosa. Gracias por esto que es bastante válido. Y es que ustedes han pintado con los colores que generalmente se adquieren en los centros de ventas de
pintura, de arte y todo esto, ¿verdad? Pero ustedes han creado sus colores, han aprendido a crear el color, sus pigmentos. Antes los artistas, cuando estudiaban el color, estoy hablando de 1800, en 1700, sí existían fábricas que empezaron a hacer, pero ellos producían sus colores. ¿Y qué hacía una obra costosa? Miren, A ver, una pregunta con relación a tu teoría. En 1700, por ejemplo, que hay excelentes pintores, ¿con qué pintaban? ¿Con óleo? claro, Echaban aceite ajá, a un polvo. son los Los óxidos, pigmentos. ¿verdad? Y eso es de dónde parte. ¿Por qué ustedes creen que las obras de Leonardo da Vinci se estaban deteriorando? Que fue el máximo, exponente. Él siempre estaba en una investigación. Y antes se trabajaba ¿con qué? Con el guache. Y el guache era una mezcla de yema de huevo con óxidos y algunos aglutinantes, con algunas resinas. Eso lo mezclaban, lo pulverizaban en un mortero. Hay distintos tipos de morteros. Mientras más pulverizado estaba el polvo o la piedra, porque algunos eran piedras, otros eran conchas marinas, tinta de calamar para algunos azules, ¿verdad? Y vienen, por ejemplo, el blanco de zinc, que era el que se usaba. ¿Cuándo llega el blanco titanio? El blanco titanio es moderno. ¿Pero de dónde sacan el blanco de zinc? El blanco de zinc son de los óxidos, de cal, del mismo Mineral. del mineral, claro. Porque el color Y no es un mineral. Claro, la mayoría de los colores son minerales. Entonces, yo preparé mis colores, yo compré óxidos. No son tan vibrantes como los que tú compras claro, pero tienes que tener todos los implementos y es como tener un laboratorio y pulverizarlo, ¿verdad? Pero agregas tu aceite, ¿verdad? Y de hecho tú buscas en internet cómo se prepara la pintura al óleo y vas a ver un experto artesano, porque son artesanos, ya no son las fábricas, cómo él pulveriza y va creando y después va recogiendo y arma, y son colores hermosos, ¿verdad? Ahora, la ciencia ha sintetizado los colores y existen colores que ya no trabajan, o sea, ya no son los óxidos que tú conseguías, No son naturales. son químicos, son preparados, son artificiales. Inclusive el chivete Exactamente. es plástico. Claro, ¿verdad? Antes era de plomo, antes el chiquete venía de plomo, ¿se acuerdan? Ya, el problema es que les voy a comentar algo que es importante entender. ¿Por qué una obra es costosa? Por la calidad y el costo del material. Y los que trabajaban con el azul cobalto y azul de Prusia eran los máximos. O sea, tú para pertenecer a la élite tenías que tener dinero para comprar ese color. Y solo lo compraban los artistas que le pagaban. Y yo, que soy pobre, que no tenía, compraba los azules que estaban al alcance y por eso mi obra se veían grises. Y esas son cosas que de repente tú no lo ves y tú no lo sabes. Tú dices, oye, pero ¿por qué esta obra de este señor se ve tan así? Porque en esa época él pagaba para que le trajeran de una tierra, por ejemplo, Creta exportaba los colores tierras. Tierra de Siena. ¿Y de dónde viene Siena? La palabra. Acá el arte De es tierra. color tierra, ¿no? Claro, son óxidos. Todo lo que hay en Cusco, por ejemplo, toda la artesanía. La montaña de los 7 colores son óxidos. Ahí vas a ver un poco de los óxidos naturales. Entonces, esos óxidos, tú vas a una ferretería, ¿se llama acá ferretería? Sí. Ya, vas a la ferretería y le pides óxidos de piso, con los que colocan los colores rojos, ladrillos, verdes, azules, y esos colores los consigues en polvo, Ajá. cal. La misma cal también te sirve para preparar. Y nosotros en alguna de las clases pasadas preparamos algunos colores, preparamos el gesso, ¿te acuerdas? Sí. Para hacer volúmenes y todo esto. Lo que no pasamos fue a la etapa que
de manera presencial sí lo podemos hacer. Y podemos trabajar el guache como se trabajaba antiguamente, que era el temple. ¿Ustedes han escuchado el temple? ¿Alguien ha escuchado el temple? sí, claro. El temple es la témpera. ¿De dónde viene la palabra témpera? Es del temple, que es los óxidos más el aglutinante más... Agua. ¿Cuál es el aglutinante? Yema de huevo. Ah, la témpera tiene yema de huevo. No, la que nos venden ahora es artificial, no. Pero antes el artista preparaba su obra. Imagínate que en vez de óleo era témpera. Y eso era Quiere una... decir que la témpera sea Ah. para hacer temple. que la yema de huevo, que es un fijador natural. Un fijador natural. No, ahora utilizan resinas. Claro, resinas Que químicas. la témpera sea permanente. Claro, es el acrílico. Ahorita en vez de témpera es acrílico. El acrílico es el que, es el que suplementa la témpera. ¿Cuál es la diferencia entre un acrílico y una témpera? En que las partículas de la, las partículas, imagínate, vamos a buscar un microscopio o una lupa, una superlupa. Y entonces, las partículas de la témpera son de este tamaño. Los óxidos son, digamos, partículas, ¿no? Así, las vas a ver así. Pero las del acrílico son así. Están refinados, tan pequeñitos, que del acrílico. Y lo mismo sucede, ¿cuál es la diferencia entre la calidad de una acuarela buena y una acuarela mala? O un óleo bueno o de un óleo malo. Es El lo tamaño. refinado. ¿Qué es la refinación? La pulverización del óxido y por supuesto su composición química. Bueno, no estamos saliendo del tema, pero esto es interesantísimo porque si yo no conozco esto, no sé por qué me están sucediendo cosas, ¿no? Bien, dime, Carlos. Bien, o sea, esto de ahí juega también con el fabricante y las marcas, ¿no? Por supuesto, pero te voy a comentar algo. ¿A ustedes no les sucede que estás pidiendo un color y cuando cambias de marca tiene otro nombre? Sí. Por el color no, pero Porque cada fábrica genera su lista de colores. Y el rojo de cadmio, entonces ellos te ponen rojo cereza, amarillo limón, amarillo de cadmio, que son universales, pero entonces empiezan a agregar degradaciones que, por ejemplo, tienen códigos, números, 548, y ese tiene una composición de amarillo, verde, de tantos colores para generar ese color, y esa es su fórmula. Pero cuando tú buscas la tabla Pantone, busca la tabla Pantone, ese no tiene problema. Pantone fue el que generó la tabla estandarizada hasta el sol de hoy, de cómo que son códigos de números, que son cantidades de colores. Y, por ejemplo, las grandes fábricas tienen que llevarse por esos colores. Lo que pasa es que cuando tú, generas un color para la venta y tú lo decides, es tan inmenso el color, es infinito, que ellos generan ese color, le ponen un nombre para ellos decir, nosotros creamos este color y es el que estamos vendiendo. Pero la otra fábrica lo fabrica un poquito más blanco o un poquito más oscuro y le colocan su otro nombre. Entonces, hay que estar claro en eso. Entonces, la calidad de tu color, el costo, lo que sucede en la acuarela, por ejemplo, es que para tú comprar el cian, es el más costoso. El magenta es un color costoso, pero en realidad el más costoso es el cian. Y no te venden el cian. Te venden es un cobalto y te lo ponen como cian. ¿Y qué? ¿Por qué les digo que el cobalto? Porque es el pigmento más económico. El verdadero cian para la fábrica es costoso. ¿Y quién lo compra? Los artistas que tienen dinero para pagar. O sea, si a ti te venden un estuche de 30 soles y después te dicen, no, este vale 500 soles, yo prefiero comprar el de 30 porque estoy aprendiendo. ¿Quién va a comprar el de 500? Un artista que una obra la puede vender en 3.000 soles, $3.000, $5.000. Hasta $20.000. Bueno, pero te estoy hablando un precio módico. Entonces él no va a gastar en colores escolares porque su obra requiere un material de calidad. Pero ¿saben por qué? Porque el cian que viene, que está comprando, es el verdadero cian. Entonces, el cobalto
cuando lo mezclas con óxidos de zinc blanco, preparas un aproximado del cian y los colocas así y son aparentemente iguales. Pero cuando tú haces las mezclas con magenta, con amarillo, cambia. No es la misma composición. Y si tú no sabes eso, ¿por qué mi color? Es porque mi trabajo no queda igual que... Es que no estás trabajando con los materiales adecuados. Entonces conviene tener un pantone. Y conviene mezclar Conviene marcas. conocerlo. Y se No, puede no, claro, pero claro. tenerlo también. El pantone, imagínate, tú haces así, ve, ese círculo cromático y haces así. 2000 colores. ¿Ah? No, No, cobalto. no. Ya, esperen, vamos a aclarar una cosa. El cobalto no llega al cian. Lo aproxima. Con el cian puedes preparar un cobalto, pero con un cobalto no puedes preparar un cian. O sea, con el magenta puedes preparar un rojo, pero con el rojo no puedes preparar magenta. ¿Estamos claros? ¿Cómo llegas al magenta entonces? El magenta es Es primario. primario. ¿Cómo preparas el amarillo? ¿Cómo preparas el amarillo? No hay forma. Entonces, la misma respuesta es para el magenta y para el cian. Pero con el rojo es otra cosa. El rojo sí lo puedes preparar. ¿Ah, sí? El rojo lo preparas con amarillo y magenta. Ah, bueno. Entonces, eso lo vamos a hacer ¿con qué? Con material. Entonces, para la próxima clase, vamos a necesitar, ¿tienes acrílico? Trae acrílico. ¿Tienes acuarela? Trae acuarela. ¿Tienes óleo? Trae óleo. No vamos a pintar con óleo, vamos a mezclar. Vamos a preparar el círculo cromático. Porque para entender la perspectiva del color, para aprender a leer, tengo que saber las letras. Lo que pasa es que yo entiendo, profesor, ya yo quiero escribir un libro, yo no me quiero aprender las letras. Bueno, está bien, empieza a escribir tu libro. Lo vas a escribir, pero te vas a tardar más. Vas a cometer errores. Y te van a salir chuecas las hojas. Vas a comenzar con la conclusión y al final vas a colocar una introducción. Porque cuando uno no tiene conocimiento, anda tanteando, ¿verdad? Así es. Entonces, mi pasión por la pintura está dada ¿por qué? Por la curiosidad. Sean curiosos. Y yo les digo y les repito, igual lo que me decía mi profesor, no creas nada de lo que yo te digo. No crees nada de lo que yo te digo. De lo que yo te estoy diciendo muchas cosas acá, no me creas nada, investígalo. Ah, investigalo. ¿Por qué? Él decía, duda siempre de todo lo que te dicen. Pero es un estudio, ¿no? Duda siempre de lo que te digan. Miren, yo les voy a decir algo. ¿Qué te ríes Los ahora? mejores médicos se equivocan. Y los médicos no tienen la verdad. Y ahorita están haciendo estudios, por ejemplo, de la medicina ancestral china, de la medicina ancestral peruana. ¿Ustedes sabían que Japón vino a recolectar información de las diferentes etnias? ¿Ustedes sabían que Japón invirtió millones de dólares en Japón y en la selva amazónica? La selva amazónica, ¿qué cubre? Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Y sacaron un libro y ese libro no ha salido al público porque es un libro para las empresas. ¿Sabes quiénes invirtieron? Las farmacéuticas. Porque los que tienen el poder, y miren cómo se me pone la piel, porque eso sucedió hace 14 años. Y agarraron, ¿tú sabes la tradición oral que tienen los indígenas? Y tenían, y es que ¿cuál es la mejor farmacia? La farmacia más grande del planeta está en el Amazonas. Y aquí están los superalimentos, acá en Perú. Y de aquí se llevan la quinoa, la maca, la chihuica, Kiwicha. perdón, se lo llevan, La lo cañigo. procesan en Japón y ustedes compran productos farmacéuticos de subproductos
peruanos que se llevan acá. Y ustedes saben que Japón está produciendo maca Sí, peruana y se la llevaron y se la robaron de acá de Perú. sí. Los chinos también Sí. hicieron Aquí eso. hay un, Los chinos también. Vinieron, hicieron un estudio de no sé qué tiempo. Los chilenos también. Y se llevaron. No, hay un pero los laboratorio. chinos tuvieron un problema. hay un La laboratorio planta que vienen le de salió igualita, todos los médicos de todo el producto le mundo salió a la igualito, selva que se pero el llama valor Taquihuasi. nutritivo era cero. Ahí en Taquihuasi hacen estudios todos los europeos. Sí, pero es lamentable. Mire, yo de verdad que a mí me encantaría viajar por la selva. Es el Llevarme mi San caballete Martín. también para pintar de vez en cuando, pero a mí me encanta la cultura ancestral. Por ahí estoy programando Paseo de Tarapoto. hacer una exposición de incas peruanos. De incas peruanos y también de la selva, o sea, de que coinciden con Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela. Me fascina. Y quiero empezar, pero voy a comenzar con algunas obras sobre retratos de incas de las, ¿cómo se llaman las consortes? ¿Macoyas? ¿Macoyas era? Collas, Collas. collas. Las collas. Pintar algunas collas que son las consortes del Inca, todo eso, ¿no? Y aprender un poquito de eso. preparaban para teñir la textilería. Bueno, ellos preparaban también sus pigmentos naturales, ¿verdad? Y eso es un conocimiento todavía. Y los colores que utilizan en la sierra para pintar los telares y la ropa, que utilizan las mariquitas, las cochinillas. Y la combinación ¿Saben de que eso es colores. comestible? ¿Saben también que no es contaminante? ¿Ah? La combinación de colores. Espectaculares. ¿Y ustedes sabían que el patrón de tejido también es un conocimiento ancestral que tiene que ver con la divinidad? Claro. Claro. Y la matemática está incluida en ese tejido. Claro. Es fascinante. No solamente Bueno, tejen, Machu sino Picchu bordan. también, ¿no? La No, matemática, Machu ya, Picchu pero era- vamos allí. Profesor, los pintan. claro, Y claro. además, No, también bordan. los telares también, ¿no? Dígame. Ay, ya pasó, pero yo no puedo hablar nunca porque tengo la voz bien baja. Ah, ya. Pero ¿sabe qué? Quería saber por qué Leonardo da Vinci usaba cera en sus pinturas y rayaba la cera. Ya, escuche, yo dije algo y lo dejé así en el aire también, y es que la obra de Leonardo empieza a deteriorarse porque él empezó, de hecho él es el culpable de que exista el óleo. Él es uno de los primeros que le agregó aceite a la témpera o al temple. Y por agregarle aceite, integrarlo en el fresco, la técnica del fresco es una técnica que tienes que preparar la pared, agregar yeso, y al yeso le vas agregando después los pigmentos, y mientras vas agregando los pigmentos, eso va quedando incrustado en el friso. No es como nosotros que pintamos y después pasa la espátula y se cae el color. No, es como que la pared estuviera impregnada del color. Claro, y cuando él le coloca aceite, ¿qué sucede con el aceite y el agua? Que no se muevan, no se adhieren. Y por eso su obra empieza a deteriorarse y todo, porque hizo muchas experimentaciones. Pero gracias a él, después el óleo es usado en las obras de arte. Y de hecho es la mejor, la mayor calidad de visión de una obra está hecha en óleo. ¿Por qué? Porque el óleo, si estas son las partículas, imagínense que este es el lienzo de perfil, este es el lienzo. Y lo colocamos en un microscopio. En vez de ver el lienzo de frente, verlo así, lo estamos viendo de un costadito. O sea, este es el lienzo y lo vemos así. Y lo ampliamos en un microscopio. Imagínense que estas son las partículas. Son pedacitos de óxidos, de piedra, de todos los colores, ¿no? ¿Qué es lo que hace el aceite? Que es el óleo. Es una capa que protege todas esas partículas. ¿Y qué hace el aceite? Si lo ampliamos, o sea, esta es la partícula y este es el aceite, el óleo. La incidencia de la luz hace que haya una refracción mayor en el óleo que en un material mate como el temple. Como el acrílico es el que lo aproxima, pero el acrílico no tiene el recubrimiento grasoso que da el aceite. Por lo tanto, la partícula tiene mayor vibración. Es como que si tú agarraras, tú proteges algo con vidrio, ¿ya? Y tiene una mayor
protección y además se ve nítido. Pero si tú lo proteges con un plástico opaco, el color se ve opaco. ¿Ok? Entonces eso es lo que genera que el óleo sea más vibrante, y aparte que el óleo tiende a secar mientras más medium. El medium es la mitad de aceite de linaza con trementina o aguarrás. Tienes aguarrás, los que han pintado con óleo, por ejemplo Carlos, que trabaja con óleo, te venden el medium, que es la mitad y la mitad. ¿Y qué es la trementina? Un solvente. O sea, imagínense, vamos a poner como solvente alcohol, gasolina, thinner. ¿Se puede usar cualquiera de los dos? Claro, lo que pasa es que hay diferentes tipos de trementina. Hay trementina de pino y trementina mineral. La trementina mineral es la mejor, pero es muy fuerte. La trementina o sea, depende de la fábrica y de las marcas, de los materiales. Entonces, cuando tú compras la trementina adecuada, ¿qué sucede? Que no es tan agresiva, tanto de olor como de abrasión. ¿Qué es la abrasión? Cuando se dice que es solvente, es que tiene la capacidad, tú le agregas trementina a una obra, le echas trementina y vas a desprender la pintura, porque es abrasiva. ¿Y qué hace el aceite? El aceite es un aglutinante, es lo que hace que se adhieran las cosas. Y cuando tú unes las dos, trementina y aceite, entonces creas la capacidad de secado rápido con secado lento. O sea, es un intermedio, donde tú puedes, si agregas más trementina, Se va a secar más rápido. se va a secar más rápido. O sea, que agregas más aceite, es más lento. Por ejemplo, la primera capa debe ser con mayor cantidad de trementina para que se adhiera el lienzo a la tela. Y la segunda capa, mayor cantidad de aceite. ¿Para qué? Para lubricar y para refractar la luz, para proteger. Entonces, vas a tener una combinación de las dos. Es importante trabajar la primera capa con mayor cantidad de trementina. Si tú la primera capa la haces con demasiado aceite, se tarda en secar, y cuando generas la segunda capa, el color se resbala. Y vas a tener algunos problemas de saturación, por ejemplo, de transparencias. Esos problemas, ¿cuáles son los problemas de transparencia? Que agregas el rojo y no cubre. Y tú pintas y le agregas rojo y dejas... ¿Sí? ¿Te ha pasado, Carlos? ¿Ya ves? Entonces, él entiende porque ha trabajado con óleo. Pero si tú trabajas con acrílico, no te sucede eso. Se hace la transparencia por la calidad del color que compraste, que es malo. Y entonces no cubre, le echas otra capa, pero ya no es por la trementina, porque no usas trementina. O sea, no debes echarle agua. Y tú dices, ¿por qué me sucede? Porque el color es malo. Es que el medio es ¿Y eso solamente usa la con la- primera capa de la tela Claro. para poderla fijar. Claro. Ahora, dentro de... yo me salí del tema porque estábamos hablando de trementina, pero es que vean, esto es tan extenso. Si tú estás trabajando con acrílico y con óleo, por ejemplo, tú puedes pintar acrílico primero y después agregar óleo, pero jamás puedes pintar óleo y después agregarle acrílico, porque se cae. Entonces, primero agua, después aceite. O sea, ¿qué pasa si entonces la pintura de aceite se llama acá? ¿Cómo se llama la pintura para pintar el fierro? Pintura de aceite, ¿cómo? Óleo, ok, pintura al óleo, pero no es el óleo artístico, o sea, es la que venden en los tarros. Acrílico. Pintura al óleo, mate o brillante. Ok, ¿qué pasa si yo pinto una pared con óleo? ¿Han visto en las calles, por ejemplo, licorería, le ponen el polvo, tú le echas agua y se cae todo? Sí. Ajá. Vuelve a colocarle pintura de caucho, de pintura Óleo. de pared, hasta de la marca mejor, se te va a caer. No se va a adherir, porque la pintura al óleo la va a rechazar. Pero tú puedes, sobre una pared pintada con pintura acrovinílica, que son la pintura, bien sea interior o exterior, tú después puedes pintar con aceite, con óleo, con lo que tú quieras, con resina.
porque se adhiere, las partículas crean una capa porosa que hace adhesión. Entonces, todo esto es importante cuando trabajamos técnicas y materiales. O sea, yo vi técnicas y materiales y trabajé también técnicas mixtas. Y tienes que saber cuáles son las pinturas que puedes mezclar. Yo puedo hacer acuarela y acrílico juntos. Y puedo agregarle después óleo. Pero después que he pintado con acuarela, después que pinte con acrílico, al final puedo poner óleo. Pero si tú colocas óleo, la acuarela no se... Tú le echas acuarela, ¿qué pasa si le echas agua y el agua se cae? O sea, y le pasas el pañito, pasa una semana y vienes con una servilleta y se borró. Y óleo con trementina sola, por ejemplo. Claro, sí. También puede ser. Claro, de Eso hecho, seca, ¿no? como te digo, primero, mayor cantidad de trementina. La primera capa que haces al óleo es una aguada con trementina, Con medio. con medio, pero con mayor cantidad de trementina. Y eso seca rápido y además crea una superficie adhesiva para el color. ¿Qué cosa es Ah, mejor? sobre ¿Comprar acrílico puedes poner trementina? óleo. Después, ¿Qué es mejor, Después. comprar la trementina y la linaza sí, separadas. separadas Y o tú comprar haces el tu medio? Tú puedes comprar tu medio, pero si tú quieres hacer algo de calidad, entonces, mira, por ejemplo, tú vas a preparar una ensalada. Ya. ¿Qué es mejor? Comprar el aceite de oliva. y el vinagre, aceite de oliva y vinagre balsámico, ¿verdad? Ya. Aceite de O oliva. preparar o comprar una crema tártara. Y el aceitito de oliva. No, pero tú con la crema tártara resuelves rápido, También. Sí. ¿verdad? Pero si tú quieres hacer algo de calidad, a tu gusto, Separado. compras tus cosas por separado. Qué bueno O está. sea, trementina. ¿Qué es mejor? Lo que tú consideres. ¿Tú puedes pintar? ¿Puedes lograrlo con medio? Sí. ¿Puedes hacerlo? ¿Tú puedes hacer una obra solo con trementina? Sí. ¿Puedes hacer una obra solo con aceite? Sí. Sin trementina, sí lo puedes hacer. Yo lo he hecho. Pero Pero vas a tener trementina calidades sola- diferentes. Con trementina sola va a llegar un momento que se va a resacar el cuadro y se va a craquelar. Pero si tu objetivo es ese, lo puedes hacer. Lo aplicas. Mira, Yo no había usado nunca. miren, escuchen. Pero recién lo acabo de empezar a usar. El problema de la teoría es como leer un libro de fantasía. ¿Será verdad? Tú no sabes. Agarra su mochila y váyase a Cusco a ver si eso es verdad. ¿Cierto? O sea, el tema es que la práctica hace el maestro. Para tú corroborar lo que yo te estoy diciendo, tienes que hacerlo. Y el problema que tenemos nosotros cuando estamos aprendiendo es que queremos hacer una obra y ya. Cuando tú eres curioso, haces de esa. Yo he pintado 8 obras del mismo modelo. Pero, o sea, no es la misma obra. Son diferentes investigaciones. Con acuarela, con acrílico, con óleo, con trementina, con aceite de linaza. Todo lo que yo les estoy comentando acá, yo lo he practicado, yo lo he hecho. Hay obras que no las tengo acá, las tengo en Venezuela. Pero las pocas que tengo acá, se las puedo traer cuando quieran y ustedes las pueden tocar, las pueden palpar y pueden ver. Hay algunas que se pueden enrollar, otras que no se pueden porque se craquelan. Hay unas que están hechas sobre papel, otras que están... Por ejemplo, un artista tiene que aprender a preparar su lienzo. No, lo que pasa es que yo compro mi lienzo todo hecho, ¿qué tal? Ya, perfecto. Pero ¿por qué tienes que aprender a preparar tu lienzo? Porque tú tienes que saber cuáles son las calidades del lienzo. A ti te pueden vender un lienzo malo y tú no sabes. Y ojo, te vendieron un lienzo y la obra te dura 5 o 10 años. Y después tú crees que es el óleo que está mal. Y la culpa no es del óleo, es del lienzo. Si esa pared está mala, y tú puedes ponerle las 1000 maravillas, pero la pared está agrietada, tiene humedad, todo lo que pongas allí se va a dañar. Entonces, un lienzo tiene que tener ciertas condiciones de adhesión, de flexibilidad, de resistencia, de tensión,
sabes cuál es la cantidad de tensión que tiene que tener. Hay artistas que usan un tensiómetro, no el tensiómetro de medir la presión arterial, sino de la tensión de fuerza para la tela. ¿Ok? Pero resulta que toda la vida, ¿quiénes son los maestros en eso? Los chinos. ¿Y cuál es el elemento que genera la mejor tensión de distensión y tensión? El agua. Ellos agarraban la tela húmeda, la colocaban en la madera y la dejaban secar. Y cuando secaba, quedaba prensada. Y esa era la tensión adecuada. Y si tú no sabes eso, entonces, o sea, estás trabajando con cosas al azar. Ay, hoy me salió bien bonito el trabajo, pero yo no sé por qué salió así. Entonces, esto también es científico. O sea, aquí hay elementos, aquí estamos viendo física, química, estamos viendo matemática, geometría, estamos viendo de todo. Y ojo, ni soy físico, ni soy matemático, ni soy químico, ni nada de eso. Solo busco la información que me interesa y, por supuesto, uno tiene que hacer un estudio sobre esto. Ahora, vamos a tomarle fotos. Yo le puedo tomar fotos acá, bueno, esto de los lentes y estas cosas no se va, pero sí para pasar al grupo, para que quede un poco el registro de lo que hemos visto y que algunas cosas las podemos retomar. Pero vean que el tiempo, yo estoy pensando que todavía nos quedaba una hora. Pero bien, ok. Si pueden copiar algo, yo con una fotografía es suficiente, o sea, tú no tienes que hacer esto. Si quieres la información. Ahora, ¿qué es lo que me interesa, por ejemplo, de estas cosas? Buscar una fotografía sobre empedrados. Empedrados, y vamos a ver lo que hemos visto acá, por ejemplo. Empedrados de un río, o río empedrado. Ok, ya vamos a ver aquí imágenes. Ok, mira, aquí tenemos algo que es una caminería hecha de piedras. Yo estoy La voy a grabando. pasar al grupo. Vamos a ver si la puedo. Una captura de pantalla, ¿verdad? Tómale foto y mandar al grupo. Sí, queda media hora. Pero bueno, miren, todo esto es interesante. Pero yo estoy seguro que de todo lo que yo he hablado, ustedes han entendido alguna parte de cada cosa. Pero la mejor forma de aprender es practicando. Entonces, el punto está en que cuando tú realizas una actividad lúdica, por eso que Suiza tiene uno de los sistemas de educación más extraordinarios. Y es que a los chicos les enseñan con juegos. Y una de las mejores formas de enseñar es la pintura. Tu cerebro aprende de unas 10 veces más rápido que de forma teórica. Jugando, los animales ¿cómo aprenden? Jugando, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que, no es que vamos a jugar, vamos a pintar, pero la pintura también es un juego. Aquí les envío una imagen que simula lo que yo estoy haciendo acá, pero claro, aquí está hecho con una perspectiva, o sea, aquí está la combinación de las dos, tanto la perspectiva lineal con el punto de fuga, con la perspectiva no lineal. Ahí les acabo de enviar esa calle empedrada. Vemos la profundidad, las piedras grandes, las piedras pequeñas, los escalones, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a ver montañas. A ver, abre tú esto para mirar la foto que manda el profesor.
En el teléfono está mandando, en taller. En WhatsApp taller. Una foto con la escalera tomada desde arriba también. Ah, claro, también. A ver. Taller de biología. Ok, aquí hay, por ejemplo, una, Está difícil. hay varias de lo que hablamos, pero la voy a compartir esta, No, la última. vamos ¿Cuál a es la compartir última? esta, Aquí se puso. bueno, tal es ¿cómo se llama? El link. Lo que yo quiero es, a ver, es esta. Y esta otra, que habla sobre la perspectiva del color. Ahí se ve bueno, esta sí se ve, ahí está. De lo que hemos hablado acá, El cerro, ¿no? que son una montaña. Ahí la acabo de enviar. Bueno, ustedes la abren y la van a ver. Y entonces tenemos una perspectiva no lineal que está basada en el color. Bien, o sea, cada punto que hemos tocado acá es complejo. Entonces, yo voy a dejar esta media hora, vamos a tomar fotos, vamos a copiar y voy a revisar de los trabajos pasados, si quieren mostrar algo que trajeron, para yo pasar por su asiento. Y vamos a... mira, no le terminé de responder, viste que yo me voy por la tangente. Leonardo da Vinci no solamente trabajaba con el tema de estas nuevas búsquedas de materiales, sino que él trataba de adquirir los mejores pigmentos. Y saben que el punto que quería hablar, que también es importante, la calidad de los trabajos también era, ¿cómo lo digo? Era la sentencia de muerte de muchos artistas, porque el azul de Prusia contiene cianuro. O sea, todos los azules de Prusia, solo excepto algunos acrílicos que ya ahora no necesitan esos elementos que son tóxicos para dar ese enriquecimiento. El azul de Prusia es uno de los azules importantes en la paleta y a mí me encanta. Y mi profesor murió de cáncer de garganta por la trementina, por los azules, por los químicos que tienen las pinturas. Y él trabajaba mucho con trementina, él trabajaba con poco aceite. Utilizaba el aceite, sí, pero él básicamente la obra, la base, la hacía como una acuarela, un óleo como que si fuese una acuarela, y era mucha trementina. Y bueno, eso también fue causante de que tuviese un cáncer de garganta. Y era, o sea, cuando él fue al médico le dijeron, su trabajo es el culpable, o sea, la pintura es lo que le ha hecho daño. ¿Con qué trabaja? Con esto, con pasteles. Los pasteles, las tizas pasteles es un polvo. Y cuando tú estás pintando, si no te proteges, absorbes todo eso. ¿Qué cosa es un pastel? La tiza pastel. ¿Qué cosa es? Tiza son óxidos también. Un óxido. Son los mismos, Material natural. son los mismos óxidos. Mira, la pintura, la acuarela, acrílico, óleo, usan los mismos óxidos. ¿Qué es lo que cambia? El aglutinante. En la acuarela, ¿qué es? Goma arábiga. La goma arábiga. Claro. La goma arábiga es el aglutinante de la acuarela. La del acrílico son resinas. Sí, por resina. La del óleo, aceite. Pero ese problema de garganta también lo han sufrido todos los que trabajaban en asistentes. Es que es lo mismo. Lo mismo. ¿Y por qué? Porque los productos, los mejores colores, que son el azul cobalto y el azul de Prusia, son los que son más tóxicos. La goma. Tanto de piel, o sea, tú por la piel Arábiga. también puedes La goma absorber de los eso. sobres, por si acaso. ¿Cómo? La goma que viene en los sobres, hay gente Ah, que sí. pasa la lengua para
Claro, para es tóxico. Ya, yo conocí a un señor ya viejito que murió por Claro, pues, tanto pasar la lengua. pasar la lengua sobre Los que trabajaban en el correo antes, imagínate pegando estampillas. Sí. Llegaban llenos a la casa, yo no tengo hambre. Pero bueno, entonces resulta que en la historia del arte tú vas a conseguir las obras y tú cuando tú buscas esa genealogía sobre la historia de los artistas, muchos artistas también sufrieron de algunas enfermedades causadas por los materiales que trabajaban. Pero ellos preparaban sus materiales. Y ojo, Leonardo da Vinci era una empresa. Hay obras que son de Leonardo, pero catalogadas por el grupo de personas que él tenía trabajando en él. Él llegaba después, estaban pintando el grupo y él llegaba después y decía, no, esto aquí no, esto así y tal, pero él dejaba personas trabajando. Era una fábrica pues de pintura. ¿Ok? La mayor parte lo hacía él. De hecho, hay una obra de Leonardo que él se hace famoso dentro de su época, es porque él era el alumno de este gran maestro, ¿verdad? Y él se encarga de pintar uno de los ángeles y el maestro le dijo, hasta aquí trabajo yo porque me acaba de superar mi alumno. O sea, él se sintió avergonzado de que el ángel que pintó Leonardo da Vinci superaba todo lo que él había hecho. Y él le entrega la batuta a Leonardo porque era un genio. ¿Quién fue su maestro? Verrocchio. Verrocchio. Y entonces, tú ves ¿qué era eso? Un encargo. O sea, él, el maestro, estaba haciendo la obra y tenía varios ayudantes que eran alumnos de él. Bueno, tú te encargas de eso. Al final, ¿quién firma? El maestro. Y asimismo, Leonardo también tenía a sus ayudantes. Miguel Ángel fue... También escultor, él fue pintor, pero de hecho, Miguel Ángel era escultor y fue contratado para pintar la capilla y él le dice, yo no soy pintor, yo soy escultor. No, pero yo quiero que tú me pintes la capilla Sixtina. Y esa es otra historia. Pero bueno, el tema es que nosotros podemos acá comprar algunos óxidos y yo les puedo enseñar cómo preparar algunos pigmentos, no para que ustedes monten una fábrica, no para que ustedes hagan una obra, es para que ustedes vean, sientan, o sea, cómo se tienen que preparar. Y eso es simplemente una lámina de vidrio, con una lámina de vidrio y un mortero, tú puedes preparar, o sea, compras los óxidos, los vas puliendo, le vas agregando aceite de linaza y tienes un óleo. Y ojo, no va a ser el color más bonito, porque hay colores que venden más bonitos, pero tú en tu obra te vas a sentir orgulloso porque ese traje azul, ese pigmento lo preparé yo. O sea, es como, no sé, es un sentimiento totalmente diferente a cuando tú compras las pinturas a cuando tú las elaboras. Lógico. ¿Ok? Y yo les nombré que yo tenía un colega que todo lo hacía con óxidos, con tierras, y toda su obra, él no compraba ni pigmento y su obra era ecológica. Bien, entonces vamos a revisar, voy a tomar foto de esto, lo paso en el grupo, porque vamos a ¿Ya lo mandaste? tener Sí. referencia. ¿Ya tú lo enviaste? Ella. Yo envié. Esto, toma Eso. foto. Pero no De lo tomas así repente- de individual. Claro, pero de Tomar repente foto. usted tiene mejor Ah, cámara. ya aquí está, perfecto. Pero lo voy a hacer, Claro, no, como estoy cámara. cerquita acá, lo vamos a hacer así. Comenzamos para mantener un orden. Para que cuando los que no vinieron ven ese poco de fotos y esos jeroglifos, y es que esa clase que me acabo de perder, entonces van a quedar bien confundidos, ¿no? Mejor, ¿sí? Y el plomo, que dicen que tiene algunas pinturas de acrílicas. ¿Cómo se llama? Los chiquetes eran hechos de plomo. Ah, ya, los chisguetes. Sí, Los giles de acrílico. de acrílico, de óleo y de acuarela. Vale. Venían antes en plomo, pero el plomo también es tóxico. Sí. Contra. Yo creo que una vez conseguí algunos, tengo algunos que son... Yo tengo algunas acuarelas, Mercurio no tendrán, ¿no? Porque... y ojo, de las mejores acuarelas que yo he tenido, los chiquetes eran de plomo. Pero cada vez creo que tienen menos Habría que ponerle una mascarilla, creo que Dígame. que se puede envenenar. Preferible. Mucha ventilación, Sí, pues, está claro. estar bien El ventilada. yeso
¿Conoces el yeso de pared? Yeso. Ya. El yeso con pegamento blanco de madera. ¿Saben el pegamento blanco para madera? Con eso preparas un yeso. Pero también el yeso le puedes agregar otros aditivos. ¿El yeso para qué? Para preparar el lienzo. Eso podríamos El lienzo se prepara con yeso. De hecho, tú puedes preparar un lienzo con pintura acrovinílica, pero tienes que darle un adicional más de goma o de cola blanca para que sea más maleable. Y el yeso, ¿qué es lo que produce? Que crea una superficie adherente, porosa. Eso también se le pasa una lija, todo eso. Sí. Y compras lona cruda. Con tu lona cruda, de hecho, hay unas telas que se pueden utilizar, por ejemplo, un poco más, pero hay unas telas que se pueden, sí, más de algodón, exacto. Sí. Esta puede ser, solo que es muy delgada, pero de comer se prepara bien. Esta es. Eso con cola sintética. Ahora, hay una que tiene un tejido más grueso y genera una textura. Esa, por ejemplo, te deja una textura lisa. Si tú quieres una textura más pronunciada, compras una lona que tiene la trama un poco más. Enséñame, por favor, esa El lona. lienzo, Ah, yo compro el mira. rollo de lienzo, armo No lo mi conozco. bastidor y armo mi lienzo. Mira, Te sale mucho más económico Para que pintar. Ese es el lienzo ya armado. para tu lienzo. Esa es la tela. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a revisar por aquí, veo una flor. ¿Ya va saliendo? El yeso. no, estamos viendo la tela. Ah, la tela. El yeso Yo- mezclado tómale con foto. cola sintética. Y mándalo al grupo para que vean que esto. Y coloca para preparar. Esta tela parece. Yeso mezclado con No cola. es la. Disculpa, yo realizaba Ya, eso sí, para no te preocupes. el lienzo. Gracias, muy bien. No se nota ahí, tienes que Está tomarle bien, pero foto. gracias por hacer. Pero mezclado con No cola capta. sintética. Sí, bueno,